La mañana del 24 de junio de 1941 comenzó para el pelotón de tanques alemán como una operación rutinaria de limpieza en las cercanías de la ciudad lituana de Raseiniai. El comandante del pelotón, el teniente Hans Schmidt, recibió un informe sobre un único tanque soviético que bloqueaba una carretera estratégicamente vital. Su tripulación de 4 tanques Panzer de la tercera modificación avanzó con confianza, esperando una victoria rápida. Ninguno de los alemanes podía imaginar que las siguientes 48 horas se convertirían en una auténtica pesadilla para ellos y que ese tanque solitario entraría en la historia como símbolo del poder indestructible soviético. En la colina frente a ellos se erguía un gigante de dimensiones nunca vistas, con una torreta que parecía una pequeña casa. Era el KV-2, un tanque pesado de asalto de 45 toneladas, armado con un monstruoso obús de 152 milímetros. Schmidt ordenó abrir fuego desde una distancia de 800 metros. Los proyectiles de sus cañones de 37 milímetros impactaron uno tras otro contra el tanque soviético, dejando apenas pequeñas abolladuras en su blindaje de 75 milímetros. El disparo de respuesta del KV-2 retumbó como un trueno ensordecedor. El enorme proyectil de alto explosivo, con una masa de casi 50 kilogramos, alcanzó el tanque alemán de cabeza, convirtiéndolo instantáneamente en un montón de metal retorcido. La explosión fue tan poderosa que la onda expansiva dañó las orugas de la máquina vecina. Los tanques restantes se retiraron en pánico, pero la carretera permaneció bloqueada. El mando de la Wehrmacht envió urgentemente a Raseiniai una batería antitanque de 6 cañones de 50 milímetros. Los artilleros tomaron posiciones a una distancia de 300 metros y abrieron fuego masivo. Proyectil tras proyectil impactaban contra el blindaje del gigante soviético, pero el KV-2 continuaba en pie como una fortaleza inexpugnable. El blindaje, dispuesto en ángulos de inclinación racionales, rechazaba todos los impactos. La tripulación del tanque destruía metódicamente un cañón tras otro. Cada disparo de su obús cubría las posiciones alemanas con una explosión devastadora, sin dejar al enemigo ni una sola oportunidad. Al anochecer, los 6 cañones habían sido destruidos junto con sus dotaciones. Los soldados alemanes huían aterrorizados al ver cómo su arma antitanque más poderosa resultaba absolutamente inútil contra este monstruo de acero. Durante la noche, los alemanes intentaron rodear la posición del tanque a través del bosque, pero el KV-2 giró su torreta y con varios disparos contra los árboles creó obstáculos infranqueables. El amanecer del día siguiente encontró al mando alemán en completa perplejidad. En el segundo día llegó al lugar del combate artillería pesada, cañones antiaéreos de 88 milímetros que los alemanes utilizaban como armas antitanque. Estas piezas eran la única arma de la Wehrmacht capaz de penetrar el blindaje de los tanques pesados soviéticos. Los artilleros ocuparon posiciones en los flancos de forma encubierta y abrieron fuego desde la distancia mínima. Después de casi una hora de bombardeo intensivo, cuando más de una docena de proyectiles habían impactado en el KV-2, el tanque finalmente enmudeció. Al acercarse a la máquina destruida, los alemanes descubrieron que la tripulación había luchado hasta la última bala. Dentro de la torreta encontraron solo 5 hombres, que durante 2 días habían contenido el avance de toda una división alemana. Esta historia se propagó instantáneamente por todo el frente oriental, generando entre los soldados alemanes un terror casi místico hacia los tanques pesados soviéticos. El mando de la Wehrmacht exigía urgentemente explicaciones. ¿De dónde habían sacado a los soviéticos semejante técnica y cuántos más de estos monstruos les esperaban por delante? Los informes de inteligencia comenzaron a llegar desde todos los sectores del frente, describiendo encuentros con tanques gigantescos invulnerables que aplastaban todo a su paso y sembraban el pánico entre las tropas alemanas más experimentadas. El invierno de 1939 trajo a la Unión Soviética un conflicto inesperadamente difícil. La guerra de invierno contra Finlandia reveló graves deficiencias en el equipamiento del Ejército Rojo. Los tanques soviéticos avanzaban con confianza hasta encontrarse con la línea Mannerheim, un sistema de fortificaciones de hormigón armado que se extendía a lo largo de toda la frontera finlandesa. Las fortificaciones finlandesas resistían sin problemas el fuego de los cañones de tanque de 45 milímetros e incluso de 76 milímetros. Los búnkeres de hormigón permanecían intactos después de docenas de impactos directos. Las divisiones soviéticas sufrían enormes pérdidas intentando romper estas defensas. Los comandantes del frente enviaban informes desesperados a Moscú, exigiendo armas capaces de destruir fortificaciones permanentes de un solo disparo. El alto mando soviético comprendió que necesitaba urgentemente un tanque de asalto con un cañón de calibre extremadamente grande,
capaz de demoler cualquier fortificación enemiga. En febrero de 1940, cuando la guerra con Finlandia aún continuaba, los ingenieros del Kirovsky Zavod en Leningrado recibieron una orden extraordinaria. El diseñador jefe, Joseph Kotin, reunió a su equipo y planteó una tarea aparentemente imposible: crear en el menor tiempo posible un tanque capaz de transportar un obús de 152 milímetros. Este calibre se utilizaba normalmente en artillería de cuerpo y en cañones navales. Nunca antes había sido instalado en un vehículo blindado. Los cálculos mostraban que semejante arma con su munición pesaría varias toneladas. La torreta tendría dimensiones colosales. El retroceso al disparar sería tan poderoso que podría voltear un tanque medio. Sin embargo, Kotin propuso una solución ingeniosa: utilizar como base el chasis del exitoso tanque pesado KV-1, que ya había demostrado su fiabilidad. Los constructores trabajaron día y noche durante semanas. Diseñaron una torreta enorme de forma rectangular que inmediatamente recibió el apodo de caja de zapatos por su aspecto característico. La altura total de esta torreta alcanzaba 3 metros y 64 centímetros, convirtiéndose en el punto más alto de cualquier tanque en el mundo. El peso de la torreta con el armamento superaba las 12 toneladas, lo que creaba enormes problemas de equilibrio para toda la máquina. Los ingenieros enfrentaron desafíos técnicos sin precedentes. El mecanismo de rotación de la torreta, diseñado originalmente para el KV-1, simplemente no podía mover esta masa colosal. Tuvieron que reforzar completamente todo el sistema de transmisión. El motor diésel V2 de 600 caballos de fuerza apenas podía mover las 45 toneladas del tanque completamente cargado. La velocidad máxima en carretera no superaba los 34 km por hora, y en terreno accidentado se reducía a 10 o 15 km por hora. La maniobrabilidad era extremadamente baja. Girar la torreta pesada en terreno irregular a menudo resultaba imposible. El motor simplemente no tenía suficiente potencia. Los artilleros tenían que girar todo el tanque para apuntar al objetivo. La altura excesiva convertía al KV-2 en un blanco excelente, visible desde kilómetros de distancia. El centro de gravedad elevado hacía que el tanque fuera inestable en pendientes, pero lo más problemático era la fiabilidad mecánica. La transmisión y las orugas, diseñadas originalmente para un tanque de 40 toneladas, ahora soportaban 5 toneladas adicionales, lo que provocaba averías constantes. En marzo de 1940 se completó el primer prototipo. Las pruebas de tiro demostraron la potencia devastadora del arma. Un proyectil de alto explosivo de 43 kilogramos y medio destruía completamente búnkeres de hormigón armado con paredes de medio metro de espesor. La onda explosiva era tan poderosa que mataba a la infantería enemiga en un radio de 30 metros. Los proyectiles perforantes podían penetrar cualquier blindaje existente en esa época. Sin embargo, la cadencia de fuego era extremadamente baja. Recargar el obús enorme en el espacio confinado de la torreta tomaba de 3 a 5 minutos. El mecanismo de elevación del cañón funcionaba tan lentamente que apuntar a objetivos en movimiento resultaba prácticamente imposible. A pesar de todos estos defectos evidentes, el mando soviético ordenó iniciar la producción en serie inmediatamente. La necesidad de un tanque de asalto capaz de romper fortificaciones superaba todas las consideraciones sobre la imperfección del diseño. La fábrica Kirovsky comenzó a producir los primeros KV-2 en serie en el verano de 1940, instalando en ellos obuses modelo 1938 originalmente destinados para artillería de cuerpo. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, y las cuñas blindadas alemanas se lanzaron hacia el interior del territorio soviético. Para ese momento, en los distritos fronterizos se encontraban apenas unos 140 tanques KV-2, distribuidos entre varias divisiones de tanques. La mayoría de las tripulaciones habían recibido sus máquinas literalmente pocas semanas antes de la guerra, y no tuvieron tiempo de dominar esta técnica compleja. Los primeros enfrentamientos de combate mostraron toda la naturaleza contradictoria de este tanque. En la zona de la ciudad de Brody, una división blindada ucraniana recibió la orden de contraatacar las unidades alemanas que habían penetrado. Entre los tanques atacantes había 8 KV-2. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego contra las máquinas soviéticas desde una distancia de 500 metros. Los proyectiles rebotaban del blindaje frontal del KV-2 sin causar ningún daño. Los artilleros alemanes disparaban una y otra vez, observando con horror cómo sus disparos eran completamente inútiles contra estos monstruos de acero. Sin embargo, la alegría de los tanquistas soviéticos fue efímera. Al moverse por terreno accidentado,
3 KV-2 se averiaron uno tras otro debido a fallos en la transmisión. Las orugas masivas no soportaban la carga sobre el suelo irregular y se rompían. Otros 2 tanques quedaron atascados en suelo pantanoso. Su enorme peso literalmente hundía las máquinas en la tierra blanda. Los 3 KV-2 restantes continuaron el avance y irrumpieron en las posiciones alemanas. El comandante del primer tanque, el teniente Vasily Petrov, giró la torreta hacia una concentración de técnica alemana y disparó. Una explosión de potencia colosal cubrió simultáneamente varios camiones y tanques ligeros, convirtiéndolos en un montón de escombros. Los soldados alemanes huían en pánico, abandonando sus armas. Sin embargo, el mecanismo de rotación de la torreta se sobrecalentó por el trabajo intensivo y se atascó. La torreta quedó congelada en una posición. La tripulación intentaba girar todo el tanque para dirigir el cañón hacia nuevos objetivos, pero la maniobrabilidad del KV-2 era tan baja que el enemigo conseguía alejarse a distancia segura. El segundo tanque disparó solo 4 proyectiles antes de que su motor se sobrecalentara y se detuviera. El sistema de refrigeración no podía soportar la carga en el calor del verano. El tercer KV-2 continuó disparando hasta que se acabó la munición. El tanque llevaba solo 24 disparos debido al enorme tamaño de los proyectiles, y esta dotación de municiones se agotaba catastróficamente rápido en combate intensivo. En los países bálticos se desarrollaban acontecimientos aún más dramáticos. Una compañía de tanques soviética, que incluía 5 KV-2, recibió la tarea de detener el avance alemán en un cruce de carreteras clave. Los tanques tomaron posiciones defensivas en las afueras de una pequeña ciudad. Cuando apareció la columna alemana, el comandante de la compañía ordenó abrir fuego. Los primeros disparos del KV-2 produjeron un efecto devastador. Los tanques alemanes Panzer de tercera y cuarta modificación que encabezaban la columna explotaban por impactos directos como latas de conserva. La columna se detuvo confundida. Los tanquistas alemanes intentaban responder al fuego, pero sus proyectiles no causaban ningún daño a los KV-2. Parecía que los tanques soviéticos eran invencibles. Sin embargo, los alemanes cambiaron rápidamente de táctica. Llamaron bombarderos en picado Junkers 87. Los aviones atacaron las posiciones soviéticas, lanzando bombas de 500 kilogramos. Un impacto directo de una bomba aérea destruyó un KV-2, partiendo su torreta por la mitad. Los tanques restantes intentaron retirarse, pero su baja velocidad los convirtió en blancos fáciles para la aviación. 2 KV-2 fueron destruidos desde el aire. Otro quedó atascado intentando dar la vuelta en una calle estrecha. Sus enormes dimensiones no permitían maniobrar en condiciones urbanas. Cerca de Leningrado, un batallón de tanques que tenía en su composición 12 KV-2 entró en combate con unidades alemanas que avanzaban hacia la ciudad. Los tanques soviéticos ocuparon posiciones en un camino forestal y recibieron al enemigo con fuego masivo. La potencia de los obuses producía una impresión aterradora. Cada disparo destruía no solo el objetivo directo, sino todo en un radio de varios metros. La infantería alemana retrocedía en pánico, incapaz de resistir tal fuego. Sin embargo, después de varias horas de combate comenzaron los problemas. A la mitad de los tanques se les acabó el combustible, el KV-2 consumía carburante a una velocidad increíble, y el abastecimiento estaba interrumpido debido al caos general de los primeros días de la guerra. Varias máquinas quedaron fuera de servicio por averías técnicas. Las tripulaciones se vieron obligadas a volar sus tanques para que no cayeran en manos enemigas. Los KV-2 restantes continuaron luchando hasta el último proyectil, pero su número disminuía inexorablemente. Los comandantes de las unidades enviaban informes alarmantes sobre la imposibilidad de mantener operativos estos gigantes en las condiciones de guerra real que se habían creado en el frente. Agosto de 1941 se convirtió en el mes más crítico para los KV-2 restantes. El mando alemán ya había estudiado las características de estos tanques y desarrolló tácticas específicas para combatirlos. Los informes de inteligencia de la Wehrmacht describían detalladamente todos los puntos débiles de la máquina soviética. La instrucción especial distribuida entre las unidades alemanas ordenaba evitar el combate frontal con los KV-2 y atacarlos exclusivamente desde los flancos y la retaguardia, donde el blindaje era más delgado. Los comandantes alemanes aprendieron a usar la baja velocidad de estos tanques en su contra, rodeándolos y cortándoles las rutas de retirada. La aviación alemana recibió prioridad absoluta para destruir cualquier KV-2 avistado. Los pilotos de la Luftwaffe sabían que un solo KV-2 podía detener el avance de todo un regimiento,
por lo que estos tanques se convirtieron en objetivos prioritarios para los ataques aéreos. En septiembre, el Kirovsky Zavod en Leningrado quedó rodeado por las fuerzas alemanas que sitiaban la ciudad. La producción de KV-2 se detuvo abruptamente cuando las últimas máquinas abandonaron las líneas de montaje. Los talleres de la fábrica comenzaron a sufrir bombardeos constantes. Los obreros intentaban evacuar el equipo más valioso hacia el este, pero la mayor parte de la maquinaria pesada tuvo que ser abandonada. Simultáneamente, el Estado Mayor soviético analizaba fríamente los informes de combate de los últimos 3 meses. Los números eran devastadores. De los aproximadamente 140 KV-2 que participaron en las batallas iniciales, más del 80% fueron perdidos no por fuego enemigo, sino por averías mecánicas, falta de combustible o imposibilidad de evacuarlos cuando quedaban inmovilizados. El coste de producción de cada KV-2 equivalía a construir 3 tanques medios T-34, que demostraban ser mucho más efectivos en las condiciones de guerra móvil que se desarrollaba. La decisión fue inevitable: cesar definitivamente la producción del KV-2 y concentrar todos los recursos en máquinas más confiables y económicas. En octubre, los últimos KV-2 operativos fueron concentrados en la defensa de Moscú, donde el Ejército Rojo preparaba desesperadamente la capital para el asalto alemán. Una docena de estos gigantes fueron distribuidos en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. El comandante del sector de defensa occidental, general Andrei Vlasov, colocó 3 KV-2 en la autopista de Minsk, la principal ruta de aproximación enemiga. Cuando las divisiones Panzer alemanas lanzaron su ofensiva hacia Moscú a mediados de octubre, estos tanques abrieron fuego desde posiciones preparadas. La sorpresa inicial fue tremenda. Los alemanes no esperaban encontrar estos monstruos tan cerca de la capital. Sin embargo, la experiencia acumulada durante meses de combate permitió a los comandantes alemanes reaccionar rápidamente. Unidades de asalto especializadas equipadas con cargas explosivas se infiltraron durante la noche hasta las posiciones de los KV-2. Aprovechando la total inmovilidad de estos tanques en la oscuridad, cuando sus torpes mecanismos de rotación de torreta eran completamente inútiles, los zapadores alemanes colocaron cargas de demolición en las orugas y escotillas. Al amanecer, los 3 KV-2 estaban inutilizados sin haber disparado un solo tiro. En el frente de Leningrado, la situación era aún más desesperada. La ciudad sitiada sufría hambre extrema y escasez de combustible. Los pocos KV-2 que permanecían operativos dentro del perímetro de defensa se convirtieron en fortificaciones estáticas, enterrados hasta las torretas para servir como puntos de tiro fijos. No había combustible para moverlos, no había repuestos para reparar sus transmisiones constantemente averiadas, y la munición de 152 milímetros era extremadamente escasa. Los artilleros aprendieron a disparar solo cuando el objetivo valía absolutamente la pena, porque cada proyectil desperdiciado podría significar no detener un ataque enemigo crucial. Uno de estos KV-2 enterrados, comandado por el sargento Nikolai Simonov, permaneció en su posición durante todo el invierno de 1941 a 42. Su tripulación sobrevivió comiendo raciones mínimas y quemando cualquier cosa combustible para no morir congelada dentro del tanque de metal. Dispararon exactamente 17 veces durante esos meses terribles, destruyendo cada vez objetivos alemanes de alto valor, puestos de mando, baterías de artillería, concentraciones de tropas. Cuando llegó la primavera de 1942, el cañón estaba tan desgastado que su precisión era prácticamente nula. Los últimos informes sobre KV-2 en combate activo datan de noviembre de 1941. Pequeños grupos de estos tanques participaron en contraataques locales cerca de Moscú y Tula, pero su efectividad era mínima. La falta de piezas de repuesto significaba que cualquier avería mecánica convertía al tanque en pérdida total. Los mecánicos intentaban canibalizar tanques abandonados para mantener otros operativos, pero incluso esto se volvió imposible cuando las distancias entre las máquinas averiadas se hicieron demasiado grandes. Para finales del año, prácticamente ningún KV-2 permanecía en condiciones de combate. Las fábricas evacuadas al Ural se concentraban en producir tanques T-34 y versiones mejoradas del KV-1 con torretas más pequeñas y mecánicas más confiables. La era del gigante con obús de 152 milímetros había terminado tan abruptamente como había comenzado, dejando solo leyendas sobre su potencia devastadora y su impracticabilidad total para la guerra real. La paradoja del KV-2 consistía en que su impacto en la historia de la guerra fue inversamente proporcional a su efectividad real en combate. Los informes alemanes capturados después de la guerra revelaron que el terror psicológico causado por estos tanques superaba con creces su verdadero valor militar.
Los soldados de la Wehrmacht escribían en sus diarios sobre encuentros con invulnerables fortalezas móviles que destruían todo a su paso. Los oficiales alemanes exageraban deliberadamente las capacidades del KV-2 en sus reportes, explicando así sus propios fracasos tácticos. Esta reputación inflada del tanque soviético obligó al alto mando alemán a acelerar drásticamente el desarrollo de su propio armamento pesado. El programa del tanque Tiger, que originalmente se desarrollaba sin urgencia especial, recibió máxima prioridad precisamente después de los primeros encuentros con los KV-2 en el verano de 1941. Los ingenieros alemanes estudiaron cada fragmento de KV-2 capturado, intentando comprender el secreto de su blindaje resistente. El legado técnico del KV-2 resultó ser casi nulo para el propio desarrollo soviético de tanques. Los diseñadores del Kirovsky Zavod y otras oficinas de diseño concluyeron que la idea misma de colocar artillería de cuerpo en un chasis de tanque era fundamentalmente errónea. La lección principal que extrajeron fue la necesidad de equilibrio entre potencia de fuego, protección y movilidad. El concepto de tanque de asalto pesado especializado para romper fortificaciones fue abandonado por completo. En su lugar, los esfuerzos se concentraron en crear tanques universales capaces de resolver cualquier tarea de combate sin sacrificar la fiabilidad mecánica. El T-34 se convirtió en el modelo de este enfoque, suficientemente armado, suficientemente blindado, pero sobre todo extremadamente confiable y fácil de producir en masa. Los nuevos tanques pesados como el IS-2, que aparecieron más tarde en la guerra, llevaban cañones de 122 milímetros mucho más manejables en lugar de los monstruosos obuses de 152 milímetros. Los veteranos soviéticos que sirvieron en los KV-2 recordaban sus máquinas con sentimientos contradictorios. Por un lado, sentían orgullo por haber tripulado el tanque más poderoso de su tiempo. Por otro lado, reconocían honestamente que pasaban más tiempo reparando averías que combatiendo realmente. El mecánico conductor Piotr Kravchenko, quien sobrevivió a la guerra después de servir en un KV-2 durante los primeros meses del conflicto, escribió en sus memorias que su tanque recorrió apenas 200 kilómetros antes de que la transmisión fallara definitivamente. Durante esos 200 kilómetros, dispararon exactamente 6 veces, destruyendo 4 objetivos confirmados. Después, abandonaron el tanque en medio del bosque, porque era imposible remolcarlo y no había piezas de repuesto. Esta historia era típica para la mayoría de las tripulaciones de KV-2. Muchos tanquistas admitían que preferirían haber recibido un T-34 normal en lugar del prestigioso pero problemático gigante. Los historiadores modernos debaten intensamente sobre el lugar del KV-2 en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Algunos argumentan que fue un error de diseño completo que desperdició recursos valiosos que podrían haberse usado para producir tanques más útiles. Otros sostienen que su valor radicaba precisamente en el impacto psicológico y en forzar a los alemanes a desviar recursos para desarrollar contramedidas. Lo que es indiscutible es que el KV-2 representa perfectamente la mentalidad soviética de preguerra. La creencia en que las características técnicas extremas pueden compensar las deficiencias en confiabilidad y practicidad. Esta filosofía cambió radicalmente durante la guerra, cuando la experiencia de combate real demostró que un tanque mediocre pero confiable vale más que un supertanque que pasa la mitad del tiempo averiado. El destino del KV-2 enseñó a los diseñadores soviéticos lecciones invaluables que aplicaron en toda la tecnología militar posterior. Hoy en día, solo unos pocos ejemplares del KV-2 han sobrevivido hasta nuestros tiempos. El más famoso se encuentra en el Museo de Artillería en San Petersburgo, la ciudad que una vez fue Leningrado, donde nació este tanque. Miles de visitantes cada año contemplan asombrados su torreta gigantesca y su cañón monstruoso, intentando imaginar cómo era operar esta máquina en combate real. Otro ejemplar fue recuperado de un pantano en Karelia en los años 90, donde había permanecido sumergido desde 1941. Los restauradores quedaron sorprendidos al encontrar que la causa de su abandono fue una simple rotura de oruga, confirmando una vez más que los problemas mecánicos, no el fuego enemigo, fueron el verdadero asesino de estos tanques. La historia del KV-2 nos recuerda que en la guerra, como en la vida, la perfección teórica significa poco sin confiabilidad práctica. Este tanque demostró que puedes tener el arma más poderosa del mundo, pero si no puedes llevarla al campo de batalla o mantenerla funcionando cuando llegas allí, su valor real es cercano a cero. Si te ha gustado esta historia sobre uno de los tanques más contradictorios de la Segunda Guerra Mundial, déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué te pareció más sorprendente del KV-2. Dale me gusta a este video si aprendiste algo nuevo hoy,
y suscríbete al canal para más historias fascinantes sobre tecnología militar que cambió el curso de la historia. Cada semana traemos relatos increíbles sobre máquinas legendarias y los hombres valientes que las operaron en las condiciones más extremas imaginables.